Hola, buen día con todos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas, la carrera de Ingeniería de Sistemas. Actualmente estamos viendo lo que es la materia optativa 2 del 10º nivel paralelo A. El día de hoy vamos a ver lo que es un tema interesante sobre la bioinformática. Bueno, los integrantes de esta investigación son Arcentales Bailón Alex, Castro Zambrano Kevin, García Núñez Derian, Lucas López José y mi persona quien les habla, Baque Piloso Jorge Luis. El docente de esta asignatura es el ingeniero Rubén Darío Solorzano Cadena. Y bueno, el día de hoy le voy a hablar sobre la bioinformática. En resumen, la bioinformática es un área emergente e interdisciplinaria que se ocupa de la aplicación de la informática a la recopilación, almacenamiento, organización, análisis, manipulación, presentación y distribución de información relativa a los datos biológicos o médicos, tales como macromoléculas, tenemos por ejemplo el DNA o proteínas. Ha evolucionado para servir de puente entre las observaciones y el conocimiento que se deriva. Por ejemplo, la función de los procesos y posteriormente la aplicación. Tenemos como desarrollo que la bioinformática puede definirse de manera general como la aplicación de tecnologías computacionales y la estadística a la gestión y análisis de datos biológicos. El núcleo principal de estas técnicas se encuentra en la utilización de recursos computacionales para solucionar o investigar problemas sobre escalas de magnitud que sobrepasan el discernimiento humano. La investigación en biología computacional se solapa a menudo con la biología de sistemas. La bioinformática es una de las disciplinas científicas que más protagonismo y proyección está teniendo en los últimos años. Algo que está siendo aún más visible en el año 2020 con su labor fundamental en el manejo de interpretación de datos sobre el SARS-CoV-2. Su labor consiste en investigar, desarrollar y aplicar herramientas informáticas y computacionales para permitir y mejorar el manejo de datos biológicos, gracias al uso de herramientas que reúnen, almacenar, organizar y asimismo analizar y permitir interpretar estos datos. Tenemos varios conceptos sobre la bioinformática. Uno de ellos es que puede definirse como la aplicación de tecnologías computacionales y la estadística a la gestión y análisis de datos biológicos. Los términos bioinformática, biología computacional, informática biológica y en ocasiones biocomputación son usados en muchas situaciones como sinónimo y hacen referencia a campos de estudios interdisciplinares. Estos muy vinculados que requieren el uso o el desarrollo de diferentes técnicas estudiadas universitariamente en la ingeniería informática como ciencia aplicada de la disciplina informática. Entre estas puede destacarse las siguientes: matemática aplicada, estadística, ciencias de la computación, inteligencia artificial, química y bioquímica, con las que el ingeniero informático soluciona problemas al analizar datos o simular sistemas o mecanismos, todos ellos del índole de la biología y usualmente en el nivel molecular. Hola, mi nombre es Kevin Castro y yo les voy a seguir explicando sobre las principales áreas de investigación de la bioinformática. En la bioinformática, las principales áreas de investigación son análisis de secuencia, anotación de genomas, biología evolutiva computacional, análisis de la expresión génica, análisis de la expresión de proteínas, predicción de la estructura de las proteínas, genómica comparativa, modelado de sistemas biológicos, análisis de secuencia,
El análisis de secuencia forma parte de la biología computacional, biocomputación o bioinformática, un campo relativamente reciente. Aunque es difícil determinar exactamente su origen, se trata de una disciplina científica con un rapidísimo desarrollo, basado fundamentalmente en los extraordinarios avances hechos en secuencia genómica y en las técnicas para la elaboración de mapas genéticos. Anotación de genomas. La secuencia masiva del genoma completo de un microorganismo es una herramienta importante en conjunto con los análisis bioinformáticos que permite la comparación entre diversos individuos ya no solo a nivel de un grupo de genes, sino de todo el genoma, además de la identificación y anotación de genes, lo que permite caracterizar metabólicamente el genoma de un individuo en estudio. Biología evolutiva computacional. La biología computacional es a veces definida como sinónimo de bioinformática y a veces como una disciplina emparentada, pero distinta de esta. Las herramientas computacionales estadísticas permiten el estudio de las relaciones evolutivas entre moléculas y individuos. Análisis de la expresión génica. Es una técnica de la biología molecular que permite conocer y cuantificar la expresión de los genes en la célula mediante la medición de los ARN que están presentes en esta en un momento determinado. Esto permite crear perfiles de expresión de cada célula en determinadas situaciones, ya sea en circunstancias normales de la célula o en momentos en que se ve afectada por alguna enfermedad. Análisis de la expresión de proteínas. Los microarrays de proteínas y la espectrometría de masas de alto rendimiento pueden proporcionar una instantánea de las proteínas presentes en una muestra biológica. La bioinformática está muy comprometida en dar soporte a ambos procedimientos. Predicción de la estructura de las proteínas. La predicción de la estructura de las proteínas es otra importante aplicación de la bioinformática. En la inmensa mayoría de los casos, esta estructura primaria determina únicamente una estructura de la proteína en su ambiente nativo. El conocimiento de esta estructura es vital para entender la función de la proteína. Genómica comparativa. El núcleo del análisis comparativo del genoma es el establecimiento de la correspondencia entre genes o entre otras características genómicas de diferentes organismos. Estos mapas son los que hacen posible rastrear los procesos evolutivos responsables de la divergencia entre dos genomas, una multitud de eventos evolutivos actuando a diferentes niveles organizativos conforman la evolución del genoma. Modelado de sistemas biológicos. La biología de sistema implica el uso de simulaciones por ordenador de subsistemas celulares, tanto para analizar como para visualizar las complejas conexiones de estos procesos celulares. La vida artificial o la evolución virtual tratan de entender los procesos evolutivos por medio de la simulación por ordenador de sencillas formas de vida. Herramientas de software más utilizadas en bioinformática. Las herramientas de software más utilizadas en bioinformática son el lenguaje PER. PER es popular entre los biológicos debido a su carácter práctico. La información biológica en las computadoras tiende a estar organizada en archivos de texto o en bases de datos relacionales. BioTalkings es una herramienta de investigación de biología molecular para el análisis de secuencias de ácidos nucleicos y proteínas. En 1995 se formó la Fundación Abierta de la Bioinformática, OBF, por un programa de autodenominados hackers de Perl, con el objeto de reunir recursos para el desarrollo de software informático. Mbox es una colección de utilidades de bioinformática y librerías de software diseñada para ser utilizada de manera individual, empotrada en scripts o para el desarrollo de programas. Mbox también ha sido diseñado para reconocer más de 40 formatos de datos y puede ser utilizado para crear archivos en diferentes formatos. Clustal WX es un programa que permite hacer alineamientos globales de proteínas y ácidos nucleicos y que además tiene un algoritmo
heurístico progresivo, bastante rápido para calcular alineamientos múltiples. Clustal presenta los alineamientos utilizando colores para la conservación de residuos y posee una herramienta para el marcado de regiones de alineamientos pobres. Ventajas y desventajas de la bioinformática. Ventajas: alta especificidad y sensibilidad. Paralelismo, es decir, realizar ensayos simultáneos utilizando muestras diferentes. Se pueden conservar por más tiempo entidades biológicas raras al emplearse cantidades microscópicas. No se precisa disponer de un plan especial para la gestión de los residuos y no se precisa el manejo de radioactividad. Desventajas: escasa difusión de la tecnología, incompatibilidades entre los equipamientos, reciente desarrollo y puesta a punto de la técnica, kits comerciales difícilmente personalizables para las necesidades de la investigación y elevado coste de inversión en la adquisición del equipamiento necesario para el acceso a la tecnología. Hola, mi nombre es Alex Arcentales y yo les voy a explicar sobre lo que es la bioinformática. La bioinformática es una subdisciplina de la biología y ciencias computacionales que se encarga de adquirir, almacenar, analizar y diseminar la información biológica, en gran parte correspondiente a la secuencia de ADN y aminoácidos. Normalmente se aplica a los genes, al ADN, al ARN o a las proteínas y resulta especialmente útil para comparar secuencias de genes y proteínas entre distintos organismos, pudiendo ver las relaciones evolutivas entre organismos e intentando averiguar cuál es la función de dichos genes y proteínas. Se podría decir que la bioinformática se encarga de la parte lingüística de la genética, de la misma manera en que los lingüistas estudian los patrones dentro del lenguaje, los bioinformáticos estudian los patrones en las secuencias de ADN o de proteínas. Ahora tenemos lo que son los objetivos de la bioinformática. Uno de los objetivos es organizar los datos en base de datos. La bioinformática organiza los datos permitiendo a los investigadores acceder a la información existente y publicar nuevos datos a medida que estos se producen. Cabe señalar que la información almacenada en estas bases de datos es inservible hasta que se analiza. Por lo tanto, la curación de los datos es una tarea esencial realizada por la bioinformática. También tenemos lo que es el desarrollo de herramientas y recursos que ayudan en el análisis de datos. Por ejemplo, uno de los intereses principales en la biología es comparar una secuencia nueva de una proteína con una secuencia previamente caracterizadas. Para ello se necesitan programas como BLAST, que se encuentran las regiones de similitud local entre las secuencias. Esto nos permitiría predecir funciones. También se utilizan lo que son las herramientas para analizar los datos e interpretar los resultados. La bioinformática ha evolucionado los estudios biológicos. Sí, tradicionalmente estos estudios se concentraron en los detalles de los sistemas. En la actualidad se pueden realizar análisis globales con todos los datos disponibles. Esto permite descubrir principios comunes y nuevas características de los sistemas biológicos. Ahora pasemos a lo que son las áreas biológicas. Dentro de las áreas biológicas tenemos lo que son la genómica. La genómica básicamente es un campo de la biología molecular. En esto se aplica lo que es la caracterización de ADN y la predicción de genes, que son aquellos que dentro del área de la biología computacional se utilizan para la identificación algorítmica de trozos de secuencia, usualmente ADN. También tenemos lo que es la proteómica y lo que es modelamiento de proteínas. El modelamiento de proteínas básicamente es una técnica predictiva que permite obtener una aproximación de una estructura atómica de una estructura en base a las estructuras conocidas de proteínas. Dentro de la evolución también tenemos lo que es el análisis filogenético. En el análisis filogenético, los diagramas que se ramifican se hacen para representar una historia o el lazo evolutivo entre diversas especies, organismos o características de un organismo, como pueden ser genes, proteínas, órganos, etc., que se desarrollan de un antepasado común. También tenemos lo que es la metabolómica, que básicamente es el estudio científico de los procesos químicos que involucran metabolitos. Y por último, la biología sistémica. La biología sistémica o biología de sistemas es el campo de investigación interdisciplinaria de los procesos biológicos en el que las interacciones de los elementos internos y externos que influyen en el desarrollo del proceso que se presentan con un sistema matemático.
Buen día, ingeniero. Yo soy el estudiante José Lucas. Yo le voy a exponer sobre áreas computacionales y le vamos a hablar sobre lo que es la base de datos. En sí, la base de datos es una colección de información. Se puede decir que es sobre las ciencias de la vida, recogida de experimentos científicos. También se puede decir de la tecnología de experimentos de alto rendimiento y análisis computacional. Y aquí vamos a hablar también sobre lo que es la computación gráfica. Aquí podemos decir que esto abarca lo que es la minería de datos. Viene encadenada como quiera. Ya, y la minería de datos, esta se dice que permite explorar y analizar la base de datos disponibles para ayudar a la toma de decisiones, además de facilitar la extracción de la información existente en los textos, así como crear sistemas inteligentes capaces de entenderlos. Ya, también vamos a hablar sobre lo que es reconocimiento de patrones. En lo que es reconocimiento de patrones se dice que la programación, como quiera, viene siendo el reconocimiento. También puede ser la aplicación de la minería. Ya, el modelado y simulación, aquí se dice que sería el desarrollo y la aplicación de métodos teóricos y el análisis de datos. Viene siendo como la estructuración. Y por último tenemos la colaboración y redes. Aquí es como la interacción en los procesos. Viene lo que es siendo ya el proceso final. Ya, yo también le voy a hablar sobre lo que es explicaciones. Las explicaciones dice que la bioinformática está siendo utilizada en muchos y heterogéneos campos, desde la medicina molecular a los estudios evolutivos, desde la terapia genética al desarrollo fármaco y hasta se aplica en estudios de cambio climático y muchos otros, así como lo vemos reflejado en la imagen. Y por último les voy a hablar sobre lo que es campos de aplicación. Los campos de aplicación dice que abarcan lo que es la medicina, la agricultura, la ecología, la energía, la antropología y investigación forense. Ya en la medicina tenemos el descubrimiento de drogas, la medicina personalizada, las terapias genéticas, la prevención, y en la agricultura tenemos el mejoramiento de cultivos y el tratamiento de plagas y enfermedades. Muchas gracias. La bioinformática es clave en la ciencia actual. Las nuevas capacidades tecnológicas que generan datos biológicos mediante técnicas de alta productividad, como los secuenciadores de genoma que revelan la estructura del ADN, pueden exceder la capacidad de la interpretación del discernimiento humano. Para hacer frente a este desafío es que nace la bioinformática. La bioinformática desarrolla y aplica técnicas, recursos computacionales al manejo y análisis de grandes volúmenes de datos biológicos. Engloba aspectos de adquisición, proceso, almacenamiento, distribución, análisis, interpretación de la información biológica, por lo que en la práctica involucra saberes y disciplinas muy importantes y complejas, tales como la informática, matemática, física, estadística, ciencias de la computación, inteligencia artificial, química, bioquímica, biología, entre otras. De carácter multidisciplinario, la bioinformática aborda diversos problemas relacionados con la biología y la ciencia de la salud en el campo de la genómica. Por ejemplo, aplica algoritmos para comparar genomas, detectar nuevos genes, identificar alteraciones de secuencias y conocer sitios de regulación genética, y estas entre otras funciones. Para la bioinformática no se aplica solo a genes o a moléculas, también resulta útil para procesar la información que surge a raíz del estudio clínico en los que participan miles de pacientes en forma voluntaria y los cuales se pretenden relacionar, por ejemplo, la presencia de ciertos marcadores genéticos con patologías tales como el cáncer o enfermedades del Alzheimer. En este sentido, es muy importante contar con herramientas como la bioinformática para procesar estos datos y convertirlos en conocimiento. Procesar toda esta información científica requiere del empleo de software especializado que se revisa continuamente y se mejora a la luz de nuevos conocimientos. El análisis de grandes cantidades de mutaciones en una familia de proteínas denominadas quinasa, que son fundamentalmente el desarrollo del cáncer. También están desarrollando un sistema computacional que permitirá visualizar gráficamente e inferir distintas propiedades de las proteínas, como su sitio activo
o el tiempo de relación bioquímica que acelera la prosopia, y se procuran identificar marcadores para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, y apuntan a caracterizar mecanismos de regulación que operan cuando una especie vegetal se encuentra frente a situaciones de sequía, salinidad, exceso de calor o frío. La bioinformática en la actualidad. Puede considerarse que en sus inicios la bioinformática está muy limitada al entendimiento de la función y estructura de genes o proteínas individuales. Sin embargo, la manifestación y la masificación de las secuencias de proyectos de genoma y la de transcripción llevaron al alcance de la bioinformática a otras escalas que permiten un análisis ya no de genes individuales, sino del completo código genético de un organismo. Entonces, a partir de la base de datos primaria se crearon bases de datos secundarias de conocimiento biológico acumulado, como familias de proteínas, dominios funcionales de proteínas, estructuras tridimensionales, vías de señalización, así como vocabulario controlado o unificado para referirse a cada elemento del genoma de acuerdo con sus propias funciones. La información de entrada en la bioinformática ya no se limita solo a secuencias de proteínas y de ADN. Nuevas tecnologías como las de microconfiguraciones permiten evaluar los niveles relativos de experimentos de miles de genes en diferentes condiciones experimentales o patológicas, lo que arroja nuevas luces sobre los mecanismos de regulación de la experiencia genética. La comparación genómica de otras especies con el genoma humano permite ahorrar la identificación de regiones no codificadas. Una gran cantidad de secuencias de individuos y patógenos que pueden utilizar los investigadores en su tarea para dilucidar los mecanismos moleculares de enfermedades. De igual modo, se ha observado un gran avance en la caracterización de la variabilidad genética en los seres humanos y en la forma en que esta variabilidad se vincula con determinado riesgo de enfermedades a largo plazo. Es increíble cómo en la actualidad la bioinformática ha obtenido progresos impresionantes en el campo del desencriptado del código genético, cómo relacionar diferentes códigos genéticos de diferentes especies y compararlos con el genoma humano. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la bioinformática representa aplicación de tecnología de información en las comunicaciones a la biología molecular. La bioinformática ha evolucionado desde su aparición y ha dejado de ser una simple herramienta de soporte a la investigación para alcanzar hoy en día el rango de una disciplina científica muy importante. Se debe hacer distinciones entre la biochips, la biocomputación y la bioinformática. Según su campo de aplicación, sea biológico o informático, los biodispositivos se encontrarían en una zona intermedia, ya que son aplicaciones que combinan chips en los seres vivos, como por ejemplo implantes cocleares. También dentro del campo de aplicación deberían realizarse distintas distinciones según el desarrollo de elementos hardware o software. Y la bioinformática se compone de dos subcampos concretamente entre sí: el desarrollo de herramientas informáticas, base de datos, y la aplicación de estas en la generación de conocimiento biológico por comprender mejor los sistemas vivos. La bioinformática desarrolla herramientas y técnicas, recursos computacionales al manejo y análisis de grandes volúmenes de datos biológicos, como les mencionaba anteriormente. Engloba aspectos de adquisición, procesado, almacenamiento, distribución, análisis e interpretación de información biológica, por lo que en la práctica involucra saberes de disciplinas muy complejas. Como ya les decía, entre las cuales están la física, ciencias de la computación, bioquímica y biología. La bioinformática puede considerarse como un pilar imprescindible en los proyectos de genómica, en lo que es necesario organizar resultados, datos, analizarlos, generar una hipótesis y proponer nuevos experimentos en base a lo que se realizó. Esta actividad ha hecho que la bioinformática se convierta en un componente básico en el desarrollo de la biología molecular y la biotecnología y la biomedicina. Como anteriormente se les ha mencionado, la bioinformática puede llegar a representar un avance en tendencias en cuanto a áreas de la salud y el genoma humano.
ya que más que investigar como tal, o sea, el mecanismo de investigación es el mecanismo por el cual se pueden llegar a organizar los datos, mantener un mapa genético, mantener los datos y hacer comparaciones entre diversas especies, incluso dentro de una rama genética de la misma familia, y así poder detectar posibles enfermedades, posibles huecos o fallas, o posibles vulnerabilidades en el código genético que a la larga pueden crear una mutación que puede convertirse en un cáncer o riesgo de otras enfermedades. Muchas gracias. Deren García, soy el último expositor.